Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Representantes de una veintena de países, principalmente quienes integran el Grupo de Lima, abandonaron así el recinto cuando Jorge Arreaza se disponía a hablar. Esta imagen, que le dio la vuelta al mundo, ocurrió durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. La acción coordinada por el Grupo de Lima, del que hace parte Colombia, fue secundada por la Unión Europea, que en lugar de abandonar la sala, optó por rebajar el nivel de su representación diplomática durante la intervención de Arreaza, donde el ministro de Maduro abogó por un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump con Maduro, con Nicolás Maduro. Insistió en buscar un terreno en común. Por su parte, Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, dijo que lo único que había que discutir con Maduro era la fecha de su salida. Y volvemos a plantear el camino del diálogo. El diálogo con Estados Unidos, sí, ¿por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces. Bueno, Trump, que desde que asumió el cargo en el año 2017, combate ferozmente a la Venezuela de Nicolás Maduro, ha instado a la comunidad internacional a apoyar al jefe del Parlamento de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, quien sabemos es reconocido como presidente interino por más de 50 países, ha incrementado también las medidas punitivas contra el régimen de Caracas, al que responsabiliza además de una debacle económica sin precedentes, de la huida de millones de personas por la escasez y la hiperinflación. Entonces, la pregunta aquí es cómo así que Trump aceptaría reunirse con Nicolás Maduro. Vamos a saludar en Panamá, Arturo Vallarino, es ex embajador de Panamá en La OEA. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buen día, Ruth. Saludo a todos los televidentes del programa La Mañana. Embajador, justamente lo decíamos, suena descabellado el hecho de que el ministro de Maduro pida ahora que haya un diálogo. ¿En calidad de qué aceptaría el presidente estadounidense reunirse con Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente de los venezolanos? Sí, yo creo que eso realmente no tiene ningún sentido y fue oportuno que inmediatamente el vicepresidente de los Estados Unidos rechazara esa posibilidad. Pero más importante que eso, yo creo que van a ser los acontecimientos que se van a dar el día de hoy, que usted ha anunciado de la reunión del presidente Bolsonaro con Guaidó, y sobre todo la propuesta que los Estados Unidos ha anunciado que va a presentar en Naciones Unidas con el objeto de que se facilite la entrada de todo el material de medicinas y alimentos de carácter humanitario. Justamente hablemos de esta reunión, de esta cita entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con Juan Guaidó. ¿Qué tipo de resultados puede salir de este encuentro? Bueno, Brasil es una potencia latinoamericana. El presidente Guaidó ha sido muy vertical en esta crisis y ojalá que sea un poco más agresivo. Sin embargo, de manera bilateral, yo creo que solamente la solidaridad de Brasil y la presión para que se pueda dejar entrar la ayuda humanitaria, pero no esperamos realmente resultados muy concretos e inmediatos de esta reunión. Sin embargo, tiene un significativo geopolítico en estos momentos ante la crisis venezolana. Señor Vallarino, hablando de esta crisis que existe, esta ayuda humanitaria, Nicolás Maduro niega que hay una emergencia humanitaria, ha rechazado esta asistencia estadounidense que Guaidó intentó ingresar el pasado fin de semana al país por considerarlo el comienzo de una invasión militar, ha dicho, para derrocarlo. Los choques en la frontera con Colombia y Brasil, donde se ha copiado esta ayuda, dejaron aproximadamente 4 muertos, cientos de heridos.
muchas personas o analistas están diciendo el día de hoy, ¿qué tal si este planteamiento que hace Arreaza de que se reúne el presidente estadounidense con Maduro, donde dice, allá están las diferencias, ahora trabajemos en las coincidencias? ¿Qué tal si se reúnen, negocian la entrada de ayuda humanitaria y se puede sacar algo? ¿O usted definitivamente lo ve muy complicado? Sí, yo no veo ninguna posibilidad de que se realice esta reunión. Sin embargo, pudiera estar más optimista de que Naciones Unidas, a pesar del veto de China y de Rusia, que es notorio y que tiene un carácter ideológico, ya Arreaza también ha dicho que están dispuestos a permitir la entrada de la ayuda humanitaria siempre que no sea a la fuerza. Si Naciones Unidas decidiera intervenir en el tema de la ayuda humanitaria, no hay duda que eso aliviaría bastante la situación de hambruna y de desesperación que hay en el pueblo venezolano. Vamos a agradecer a Arturo Vallarino, ex embajador de Panamá en la OEA. Gracias por habernos acompañado aquí en la mañana. Gracias a usted. Justamente el Consejo de Seguridad de la ONU vuelve el día de hoy a tener discusiones sobre la crisis en Venezuela. Sin embargo, van a ser sometidas a votación 2 resoluciones sobre la crisis venezolana. Una impulsada por Estados Unidos, otra por Rusia. Ambos proyectos rivales buscan tener los 9 votos necesarios para su aprobación. Alejandro Rincón nos cuenta de qué se trata desde Nueva York. Adelante, Alejandro. Hola, feliz jueves para todos. ¿Logrará el principal cuerpo diplomático del mundo o no establecer un acuerdo sobre la peor crisis sociopolítica que el continente americano haya visto en las últimas décadas? ¿Podrán los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resolver sus diferencias para encontrar un terreno común y sentar una postura colectiva sobre este caso? Estas son algunas de las preguntas que toda la comunidad internacional se hace justo ahora, cuando se ha previsto la votación de 2 proyectos de resolución sobre la crisis venezolana. La primera vez en la historia que el ente rector de Naciones Unidas llega a dar cabida a esta posibilidad. 2 textos están ahora siendo sometidos a consideración por parte de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. Uno planteado por los Estados Unidos, que busca hacer un llamado inmediato a elecciones presidenciales que sean libres, justas y creíbles, y adicionalmente hace un llamado para que se busquen métodos o mecanismos pacíficos para resolver la crisis venezolana. Se opone a este texto uno planteado por Rusia, otro de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad y que tiene poder de veto, un texto planteado por los delegados de Moscú en el que se hace un llamado a la no injerencia en los asuntos venezolanos, un texto que además plantea la posibilidad de que se haga un llamado directo pero a los venezolanos para que ellos resuelvan sus diferencias por propia cuenta, sin ningún tipo de intervención de algún ente que sea extranjero. Una vez se sometan a votación esos textos, pues finalmente conoceremos cuál es la postura que plantea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si avanza o no uno de estos 2 textos o si por el contrario cualquiera de estos 2 proyectos falla, o bien porque no logran tener los votos suficientes o bien porque alguno de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad ejerce su poder de veto, como se ha anticipado que Rusia podría reaccionar en caso de que la moción promovida por los Estados Unidos tenga los 9 votos necesarios para ser tramitados. Y una vez tenga lugar la votación de estos 2 proyectos en el transcurso de la mañana de hoy, pues finalmente con esa decisión el Consejo de Seguridad terminará de enviar un mensaje sobre cuál sería su postura a propósito de la crisis venezolana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Claro que sí, continuamos con la culminación inesperada de la cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un. El punto de discordia habría sido la petición que le hizo Kim Jong-un al mandatario estadounidense de levantar las sanciones a cambio de la desnuclearización. Saludamos a esta hora a Gesell Tobías, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien nos tiene el reporte. Gesell, adelante.
Efectivamente, muy buenos días para ustedes, buenas noches acá en Hanoi, Vietnam. Pasamos de un caluroso apretón de manos que duró casi 10 segundos al cierre abrupto de una cumbre que ni siquiera logró concluir como estaba planificada. De acuerdo a la Casa Blanca y a su agenda, el presidente Donald Trump tendría un almuerzo de trabajo con el líder norcoreano Kim Jong-un. Posteriormente firmarían un documento a las 2 de la tarde y luego, a eso de las 4 de la tarde hora local, tendrían una conferencia de prensa conjunta. Sin embargo, como ya todos sabemos, no ocurrió nada de esto, ni siquiera pudieron sentarse a la mesa para tener este almuerzo juntos como lo habíamos visto la noche anterior. La noche anterior, recordemos que el presidente Donald Trump se había sentado a cenar al lado del líder norcoreano. No obstante, esto indica que hubo mucha tensión en esa primera reunión que sostuvo Kim Jong-un con Donald Trump, en donde estuvieron a solas únicamente con sus traductores. Ahora, ¿cuál es el futuro para Corea del Norte entonces? Lo que podemos ver es que hay un entrampamiento de la situación, tú muy bien lo mencionabas, Ruth. Corea del Norte quiere un levantamiento total de las sanciones que pesan sobre su nación, mientras que el presidente Trump aseguró que Washington no está lista para tremenda concesión. Por su parte, Washington también quiere que Corea del Norte complete un total desmantelamiento de las armas nucleares en su posesión, y Corea del Norte, Kim Jong-un específicamente, dijo que solo estaba dispuesto a levantar ciertas partes de su proyecto nuclear. Por lo tanto, ambas partes, al parecer, y esto es según lo dijo el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa, continuarán dialogando. No obstante, no se espera que llegue una nueva cumbre a futuro. La tensión podría nuevamente reavivarse. Lo que sí dijo el mandatario estadounidense es que Kim Jong-un se había comprometido a no renovar las pruebas balísticas nucleares que en el pasado habían puesto una tensión enorme entre la comunidad internacional en la región. Por el momento, Kim Jong-un se queda con sus armas nucleares. Por el momento, la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur no llega. Recordemos que ambas naciones continúan en guerra y se esperaba que en este diálogo este también fuera uno de los puntos que se pudiera tratar, el llegar a un acuerdo para ponerle fin a esta guerra que comenzó en 1950. Por el momento, eso no es una realidad, mientras que las sanciones continuarán pesando sobre Corea del Norte. El presidente Donald Trump, después de su conferencia de prensa, se fue inmediatamente de acá de la ciudad. Agradeció al gobierno de Vietnam por las hospitalidades que le ofrecieron a la delegación estadounidense y ahora mismo se encuentra rumbo a Washington, en donde seguramente las críticas volverán. Por el lado de Corea del Norte, el líder Kim Jong-un continúa en Vietnam y estará acá hasta el sábado. Sostendrá algunas reuniones con funcionarios locales. Posteriormente, en su regreso a Corea del Norte, lo hizo por tren, recordemos, también hará una parada en China para reunirse con el líder chino Xi Jinping. Este es el informe que tenemos desde Hanoi, Vietnam. Soy Gesell Tobías. Regreso contigo, Ruth. Agradecemos a Gesell por ese reporte. Me avergüenzo y me disculpo porque sé quién es Trump. Un racista, un estafador, un embustero. Palabras para nada suaves, mencionadas por el ex abogado de Trump. Hablamos de Michael Cohen, que puso en aprietos a su ex cliente mientras contó su verdad ante una audiencia parlamentaria pública televisada también sobre los negocios privados del presidente de los Estados Unidos, también sus vínculos con Rusia que podrían haber influido en las presidenciales del 2016. Emiliana Molina desde Washington nos reporta. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el día de hoy será la última y tercera audiencia que tiene Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, en el Congreso el día de hoy, esta vez nuevamente a puertas cerradas. Sin embargo, en las últimas horas, Michael Cohen hizo unas acusaciones bastante fuertes contra el mandatario estadounidense Donald Trump, asegurando que el ejecutivo es un racista, un tramposo y un estafador, y que utilizó en múltiples ocasiones a las personas o su círculo más cercano para tapar ciertas acusaciones, entre estas, por ejemplo, las acusaciones de encuentros sexuales con al menos 2 mujeres que podrían perjudicarlo políticamente. Incluso Cohen asegura que Trump también mintió sobre sus lazos o sus intereses comerciales con Rusia, entre estos la torre que intentaba construir en Moscú. Veamos.
Entrando al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Michael Cohen, el ex abogado del presidente estadounidense Donald Trump, con una figura más delgada y un rostro cansado, comenzó su discurso pidiendo disculpas a legisladores. El ex abogado del Ejecutivo aseguró que Trump es un racista, estafador y un tramposo. El señor Donald Trump es un hombre racista. El país ha visto a Donald Trump intentar estafar a las cortes en todas sus formas. Es una persona que es incluso peor de lo que se imaginan. Una vez me dijo que si podía imaginarme un país alguna vez liderado por una persona negra como Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos. Y su único interés cuando se lanzó a las presidenciales era exponer su marca y nunca liderar esta nación. Donald Trump es un hombre que se postuló para un cargo, para hacer grande su marca, no para hacer grande a nuestro país. Él no tenía ningún deseo o intención de dirigir esta nación. Solamente lo hizo para comercializarse a sí mismo y para construir su riqueza y poder. El señor Trump decía a menudo que esta campaña iba a ser el mejor infomercial de la historia política. Él nunca esperó ganar las primarias. De hecho, nunca esperó ganar las elecciones generales. La campaña, para él, siempre fue una oportunidad de marketing. En cuanto a los emails del Comité Nacional Democrático que se publicaron por medio de Wikileaks, Cohen aseguró que Trump estaba al tanto de su publicación, pues Roger Stone, su asesor en ese entonces y quien ahora está siendo procesado, lo alertó. Estaba en la oficina del señor Trump cuando su secretaria anunció que Roger Stone estaba al teléfono. El señor Trump puso al señor Stone en el altavoz. El señor Stone le dijo a Trump que acababa de hablar por teléfono con Julian Assange y que el señor Assange le había dicho al señor Stone que en un par de días habría un enorme volumen de correos electrónicos que dañarían la campaña de Hillary Clinton. En plena audiencia ante los 42 legisladores, Cohen mostró imágenes de un cheque firmado por el Ejecutivo mientras Trump era inquilino de la Casa Blanca. El señor Trump es un estafador. Él me pidió que le pagara a una estrella de cine adulta con la que tenía una aventura y que le mintiera a su esposa, cosa que hice. Mentirle a la primera dama es uno de mis mayores remordimientos. El cheque firmado por $35,000 era uno de 11 cheques en total que Cohen recibió como parte de reembolso por el pago de $130,000 a Stormy Daniels, la actriz porno. Por su parte, Michael Cohen asegura que no tiene evidencia directa de que la campaña del presidente estadounidense Donald Trump durante el 2016 se puso de acuerdo con funcionarios rusos para lograr su elección, pero que tiene sus sospechas e hizo referencia a la reunión en la Torre Trump en Nueva York en 2016, donde sabemos que atendió su hijo Donald Trump Jr. y también su yerno y ahora asesor en la Casa Blanca, Jared Kushner. Por otro lado, recordemos que Cohen le esperan 3 años en prisión por 8 delitos cometidos, entre estos mentirle a legisladores y violación de leyes de financiación de la campaña electoral por pagarle a 2 mujeres y intentar silenciarlas sobre los encuentros sexuales que mantuvieron con el entonces candidato presidencial Donald Trump. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte, las declaraciones del ex abogado personal de Donald Trump. Vamos ahora a hablar de un video que ha sido grabado en una cámara de seguridad y tiene en graves aprietos a un oficial de policía en Miami. Estas imágenes dan cuenta de cómo el uniformado golpea a un menor de edad cuando se encontraba esposado. Paola Cernas de Florida con el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El sargento Manuel Regueiro y el oficial Alex González, ambos pertenecientes a la fuerza de la policía del condado Miami-Dade, están enfrentando cargos por parte de la Fiscalía Estatal de la Florida. Esto después de que ha sido revelado un video del año 2018 en el cual 4 agentes, incluyendo los que recibieron estos cargos, entraron a una residencia en la cual realizaban una investigación por presunto robo a vehículos. Allí arrestaron a Brian Crespo, quien fue la persona que ha hecho la denuncia, donde se ve que al ser esposado recibe una cachetada por parte de uno de los agentes que ahora está enfrentando los cargos.
También, según la declaración que ha hecho Crespo ante la Fiscalía, algunos objetos con los cuales se conectaba la cámara de seguridad fueron hurtados y esto hace parte de los cargos que enfrentan los agentes. Ha dicho la fiscal estatal del estado de la Florida, Catherine Fernández, que espera llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación, y también los jefes de la policía del condado Miami-Dade han dicho que rechazan esas actitudes por parte de los agentes en contra de estas personas que fueron detenidas y que además no contaban con una orden de allanamiento para entrar a esta vivienda. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Paola, un buen día. Gracias por ese reporte. Vamos aquí a dar paso a los anuncios comerciales. Enseguida retornamos con más. Vamos a hablar del régimen de Ortega y la oposición, que celebran el día de hoy la segunda sesión de diálogos. Vamos a continuar con más del programa La Mañana de NTN 24, hablando del segundo día de reuniones entre Daniel Ortega y la oposición, que tiene como objetivo precisamente buscar la salida pacífica a esta crisis sociopolítica que vive el país hace más de un año. Por segundo día consecutivo, las partes se van a encontrar en lo que se ha denominado el encuentro por el entendimiento y la paz. Ya se definió una hoja de ruta. Durante la primera jornada, las partes trabajaron sobre una propuesta inicial de 12 puntos. Los que se aprobaron 9 de estos 12 puntos, aunque el contenido de los mismos todavía no ha trascendido. México en camino a una seguridad pública militarizada. La Cámara de Diputados vota hoy la iniciativa que tiene como objetivo crear la Guardia Nacional. Este proyecto deberá ser ratificado por al menos 17 congresos estatales antes de iniciar sus operaciones para combatir la inseguridad en el país. El 16 de enero el Senado recibió este proyecto que tras varias modificaciones fue abordado el 21 de febrero por este organismo por unanimidad entre los partidos. Según la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional va a ser una institución de seguridad pública de carácter civil. Contempla una temporalidad de 5 años para que las Fuerzas Armadas se retiren gradualmente de las calles. Y esto fue un rescate bastante dramático en Jerusalén. Un hombre cuyo automóvil quedó atrapado por una inundación en un valle cerca de la Ciudad Santa fue rescatado por los equipos de socorro. Las inundaciones repentinas han sido ocasionadas por las fuertes lluvias en esta zona. El hombre fue llevado al hospital, donde fue tratado por hipotermia. Hablamos ahora del primer ministro de Pakistán. Ha afirmado que va a liberar mañana al piloto indio arrestado el miércoles después de que su casa fuera derribado por las fuerzas aéreas pakistaníes. Esto durante un combate aéreo. Dijo que la liberación es un gesto de paz. La ONU ha llamado a la India y a Pakistán a tomar medidas para rebajar las tensiones. Ambas naciones son potencias nucleares, lo que causa preocupación en la comunidad internacional. A un mes para que se cumpla la fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, todavía no se ha logrado aprobar un acuerdo definitivo entre las partes involucradas. Las posiciones sobre el futuro de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte ha sido uno de los temas que ha generado mayor división en la Cámara de los Comunes. Por ahora, abandonar el bloque europeo sin una resolución conjunta sería el escenario que el gobierno británico tendría que enfrentar. La fecha pactada de la salida está programada para el próximo 29 de marzo. En Venezuela hay incertidumbre por la llegada en los próximos días al país por el retorno de Juan Guaidó.
Recordemos que el régimen venezolano le había impuesto una prohibición de salida. El presidente interino podría ser detenido. Ya él lo dijo aquí en NTN 24, no tengo miedo, voy a retornar al país y lo haré sin ningún tipo de problemas. Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora desde la capital venezolana. Oliver, un buen día para ti. Ruth, amigos televidentes, un buen día para ustedes. Así es, hay gran expectativa en Venezuela sobre lo que será el regreso del presidente encargado Juan Guaidó. Recordemos que el fiscal general de la República designado por la constituyente le había dictado una medida de prohibición de salida del país. Sin embargo, vimos al presidente encargado de Venezuela durante este fin de semana en Cúcuta, en Colombia, tratando de ingresar esta ayuda humanitaria, y también lo vimos en Bogotá reuniéndose con el grupo de Lima, y hoy se espera que esté entonces reuniéndose también con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Esto, por supuesto, ha traído incomodidad en el gobierno de Nicolás Maduro o en el régimen de Nicolás Maduro, que ya prácticamente lo ha amenazado con cárcel. Anoche veíamos en el programa Con el Mazo Dando que dirige el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, decía que el gobernador del estado Vargas lo estaría entonces esperando a su regreso en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Esto no ha amilanado al presidente encargado de Venezuela, quien ya ha dicho en varias ocasiones o en varias entrevistas que un presidente en el exilio no le sirve a los venezolanos y que está dispuesto a regresar. Incluso dijo que va a convocar a los ciudadanos a una gran manifestación el día de su regreso. También hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos internacionalistas, entre ellos Milos Alcalá, y dijo que esto traería un costo político muy duro para el régimen de Nicolás Maduro si se le ocurre detenerlo. Vamos a escucharlo. ¿Qué pasa si el presidente interino Juan Guaidó es detenido por el gobierno de Nicolás Maduro? Creo que sería otro error garrafal. No se está deteniendo solamente a un dirigente político reconocido por más del 80% de los venezolanos. No se trata solamente de detener al presidente de la Asamblea Nacional, una de las pocas instituciones que se rige por la democracia, sino se trata de detener al presidente interino reconocido por más de 60 estados. Eso sería algo nunca visto en la historia actual, en donde el ejercicio de un atropello sería rechazado por la comunidad. ¿Subiría de nivel la presión internacional? Sin lugar a dudas. Repito, no se trata solamente de un político preso o de un preso político, como le gusta decir al régimen, sino que se trata de encarcelar al presidente interino, aquel que la Constitución establece que debe ser el que permita la transición al retorno de Venezuela al Estado de Derecho y al cumplimiento de las normas que la misma Constitución establece. Ruth, pareciera que la llegada del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es inminente. Algunos diputados a la Asamblea Nacional así lo han asegurado. Incluso este miércoles en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional le extendieron un permiso durante 5 días que estará entonces fuera del país. Se espera que entonces la próxima semana ya estará arribando a Venezuela y, por supuesto, también lo ha anunciado el presidente interino Juan Guaidó, que convocará a los ciudadanos para que, o de alguna manera, para su recibimiento. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora. Desde Caracas volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Vamos a agradecerte, Oliver, por este reporte, también las posturas que hay sobre esta situación en particular. ¿Qué pasaría si es detenido Juan Guaidó cuando retorne a su país, a Venezuela? Hablamos ahora de Migración Colombia, que ha advertido del riesgo en la estructura de los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela, en los que han sido instalados contenedores para impedir el paso de vehículos y de la ayuda humanitaria, además. El reporte lo tiene hasta ahora desde Cúcuta, Diego de Pablos. Diego. Hola, buenos días. Los saludo desde la autopista internacional a pocos metros de la frontera colombo-venezolana. Y les comento que los puentes internacionales hoy que comunican el norte de Santander con el estado Táchira amanecieron en completa calma. Hace 24 horas no se presentan alteraciones del orden ni enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y también la resistencia bolivariana. Lo que sí hay preocupación es en las autoridades de Colombia por lo que puede ser las estructuras de los puentes internacionales, sobre todo la estructura del puente de Tienditas. Recuerden
ustedes que hace algunos días las autoridades venezolanas instalaron unos containers. En las últimas horas, a través de unos videos, se pudieron dar cuenta de que estos containers habían sido rellenados con material pesado y que eso puede afectar lo que tiene que ver con el puente de Tienditas. También soldaron estas containers para poder impedir su movilización. Veamos lo que dice Migración Colombia sobre el estado actual de los puentes internacionales, sobre todo el puente de Tienditas. Está poniendo material, peso estático sobre estos puntos, poniendo en riesgo esta infraestructura. Esto se une adicionalmente a los incendios que generaron los colectivos de venezolanos el pasado sábado. En las próximas horas las autoridades también evaluarán la estructura del puente Simón Bolívar y del puente Francisco de Paula Santander para evaluar cuáles son los daños que tienen después de todas estas situaciones. Eso es todo por el momento desde la frontera colombo-venezolana. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenos días. Diego, gracias por ese reporte desde Cúcuta. Vamos a continuar con el programa y hablamos de la euforia a la decepción. Estas dos palabras que se transformaron inmediatamente. El acuerdo iba a terminar en un acuerdo, pero resultó que no. Ha culminado ya la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en Hanoi. El presidente de Estados Unidos dijo que el pedido del levantamiento de sanciones por parte del régimen norcoreano determinó este fin abrupto. La Casa Blanca ha calificado, sin embargo, de muy buenas, de constructivas también estas reuniones que mantuvieron los mandatarios. Trump abandonó el hotel de Hanoi, ahí mantenía reuniones con Kim Jong-un para dirigirse a su propio hotel, dar una conferencia de prensa, y Kim hizo lo mismo. They wanted the sanctions lifted. Básicamente querían que se levantaran las sanciones en su totalidad, y nosotros no podíamos hacerlo. Estaban dispuestos a desarmar gran parte de las áreas que queríamos, pero no podíamos renunciar a todas las sanciones por eso. Así que seguiremos trabajando y ya veremos, pero tuvimos que alejarnos de esa sugerencia en particular. Tuvimos que alejarnos de eso. Antes de partir de Hanoi de regreso a Washington, el presidente Trump habló de Venezuela, ha pedido a las autoridades venezolanas que permitan la entrada de ayuda humanitaria estadounidense porque la gente se muere de hambre. Ha asegurado que es muy difícil creer que el régimen de Maduro prohíba la entrada de provisiones al país. El mandatario estadounidense ha declarado que se está introduciendo suministros en algunas ciudades, en algunas zonas, las más necesitadas, pero no es un trabajo fácil, ha dicho, es muy difícil. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ya está en Brasil. Se va a reunir con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en momentos que aumenta la presión internacional sobre Maduro. Brasil y decenas de otras naciones han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, mientras Maduro enfrenta un cerco diplomático y sanciones a la vital industria petrolera estatal por parte de Estados Unidos. En medio de la petición de detractores del régimen venezolano para que visite el país, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha sostenido un encuentro con el canciller del régimen madurista, Jorge Arreaza. Él ha informado sobre esta reunión con la diplomática en Ginebra y, según ha dicho, le expuso la verdadera situación de los venezolanos. Arreaza, que fue ignorado previamente por los representantes del organismo, dijo que insistió a Bachelet en aceptar la invitación de Maduro para visitar Venezuela. Nos reunimos con la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La actualizamos sobre la realidad en Venezuela y la invitación que el presidente Nicolás Maduro le ha hecho para visitar el país. Ecuador ha denunciado que el exministro de Rafael Correa, prófugo de la justicia, se encuentra en Venezuela. María Paula Romo, ministra del Interior, confirmó que Fernando Alvarado, quien es investigado por presunto mal uso de dinero público y sobre quien recaía una prohibición de salida del país, habría recibido asilo por parte del régimen de Maduro. Según un medio de comunicación venezolano, el cooperante Alvarado estaría alojado en el Hotel Meliá, en Caracas, en la habitación 1621, desde el 16 de diciembre del año anterior, como huésped de la Cancillería de Maduro. Según el informe periodístico, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha pagado aproximadamente $7.000.
Fernando Alvarado se fugó de Ecuador el 20 de octubre del 2018 luego de quitarse el grillete electrónico que portaba. Las autoridades de Estados Unidos han demolido los prototipos del muro que el presidente Trump ordenó construir en la frontera de San Diego y la ciudad mexicana de Tijuana. Con maquinaria, trabajadores de la construcción lograron derribar 7 de las barreras y solo quedó en pie un muro fabricado con metal que no pudieron tumbar. La administración de Donald Trump ha dicho que los prototipos cumplieron su función, consistía en explorar nuevos diseños, atributos también para el muro fronterizo. Y hoy se han conocido los videos de las cámaras de seguridad en la estación central de trenes en el Cairo que captaron ayer el momento en el que una locomotora chocó contra un muro en el extremo de un andén. Este hecho dejó 25 muertos, decenas de heridos. Tras el choque se registró también una explosión y un incendio. Los dos videos revelan la violencia de la colisión. Saludar a esta hora en Buenos Aires, en Argentina, a Jorge Knoblovitz, el expresidente de la delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Gracias por comunicarse con nosotros por este tema. Y quisiéramos saber los argumentos que ustedes tienen o qué tan seguros están de que este robo definitivamente ha sido un disfraz y era un ataque dirigido, que se sabía a quién se iba a atacar. Lo que tenemos certeza es que sabían a quién atacaban y que fue un ataque feroz de 7 personas contra un rabino que manifestaron que sabían que era el gran rabino del área. Y como nos ha pasado en las situaciones de desaparición forzada de personas en Argentina, en la dictadura militar, en cualquier evento de delito, el mundo judío padece mayores consecuencias. Y lo que se está dirimiendo justamente es si el delito es solo el robo o además el delito que es antisemitismo, porque en Argentina la discriminación y el antisemitismo es un delito por ley. Señor Knoblovitz, voy a pedirle algo. Le estoy escuchando con mucha dificultad. Si usted tiene el micrófono, colocárselo un poco más cerca de la boca porque se filtra mucho el sonido ambiental. De acuerdo. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de salud de la persona que fue atacada? Como usted bien lo describe, pues ha sido un ataque brutal, golpes, no era una persona, eran varias personas. Tengo entendido que primero ingresaron unos, luego estos mismos le abrieron la puerta a otro grupo de delincuentes. Eran 7 personas, yo lo visité al rabino hace 3 días y estaba estable, pero con una operación reciente de perforación de pulmón para una punción, y efectivamente entró una persona por un patio, esa persona le abrió a las 6 personas restantes. Creo que el domingo le van a dar alta, pero sigue comprometido porque 9 costillas rotas no es un tema menor. Correcto. ¿Cómo se lucha? Porque ustedes lo que están diciendo es que esto es un hecho que alarma. Ya lo de la profanación de las tumbas también generó mucha alarma. Se ha pronunciado el presidente Macri y ustedes están exigiendo el esclarecimiento de este hecho. Hay una intranquilidad enorme, además, por lo sucedido. ¿Cómo se combate el antisemitismo? ¿Cuál sería la fórmula efectiva? Se combate con educación, porque muchas veces el antisemitismo abreva en la ignorancia, y además se combate con legislación. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, porque hay un nuevo antisemitismo que es el antisemitismo en las redes sociales. Lo que es preocupante hasta que se dirima el carácter del delito contra el rabino es los comentarios que tenemos posteados abajo de las redes sociales. Si ustedes entran a las redes y ven en los portales de Argentina, la mayoría son comentarios antisemitas. Y eso se combate con denuncias, con legislación adecuada, que todavía en el mundo no tenemos, no solamente en Argentina, porque se usa la red para el anonimato. Vamos a esperar que mejore, por supuesto, el gran rabino argentino que ha sido agredido y que haya un poco más de fuerza en lo que usted está pidiendo en cuanto a leyes, en cuanto a educación también para combatir este mal que existe en Argentina, en el mundo, y como usted también lo señalaba, en Europa es un poco incluso más complicado de lo que viven en este país. Peor en Europa, porque en Europa
Hay muchos lugares donde no se puede caminar con una equipa por la calle y en Argentina se puede caminar libremente. Esto por ahora es un hecho aislado, pero como hecho aislado tiene que ser debidamente tratado y condenado. Gracias a Jorge Noblovitz, él es presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina. Gracias por haber estado en NTN 24. Por llamar. Gracias. Esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores de España ha vuelto a referirse a la crisis en Venezuela. Ha dicho que se va a reunir con el representante designado por Juan Guaidó en la península ibérica y que van a debatir cuál será el estatus. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día muy temprano aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores, su ministro Josep Borrell mantuvo un encuentro con representantes de la prensa extranjera para hablar sobre la posición de España ante diversos temas, uno de ellos sobre la crisis venezolana. El ministro aseguró que en estos momentos su despacho se está analizando todavía qué estatus se le dará a Antonio Eccarri, quien es el embajador designado por Juan Guaidó para España. Todavía no se ha decidido qué tipo de estatus diplomático se le reconocerá. Hay que tener todavía, aseguró el ministro, con Antonio Eccarri, algunas reuniones para saber cuáles son las necesidades que tiene la Asamblea venezolana sobre este tema. También el ministro aseguró que cualquier posible sanción futura que se tome en contra de miembros del gobierno de Nicolás Maduro tendrá que ser decidida a nivel de la Unión Europea, porque esto le daría más fuerza. Escuchemos al ministro español, Josep Borrell. La señora Eccarri se presentó hace unos días. El Ministerio está estudiando los planteamientos que hace en nombre de la Asamblea Nacional Venezolana y va a ser recibido dentro de poco otra vez para analizar cuál es su situación y tomar las medidas que correspondan, que no puedo anticipar, por supuesto, antes de comentarlas con él. España está jugando un liderazgo europeo en esta materia y todas las medidas que se tengan que tomar son mucho más fuertes, mucho más potentes si se toman en el marco de la Unión Europea. Y allí, en todo caso, es donde se tendrá que debatir lo que corresponde hacer en función de del desarrollo de los acontecimientos, que, como hemos comentado, son muy volátiles. Hoy está el grupo técnico que se desplazó a Caracas, va a informar a la Comisión Política del Consejo y la próxima reunión se estudiará la situación. Televidentes de la mañana y además del ministro Josep Borrell quiso insistir en que el denominado grupo de contacto que se impulsa desde la Unión Europea no tiene como objetivo negociar nada, sino únicamente buscar precisamente el contacto entre sectores del régimen de Nicolás Maduro y el de la oposición venezolana, para buscar una salida democrática en Venezuela que pasa, según el ministro, necesariamente por la convocatoria a elecciones justas, libres y transparentes. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias a Marcelo. Hablamos ahora de un nuevo puerto marítimo internacional construido en una isla artificial de Costa Rica, que va a ser inaugurado el día de hoy. Va a permitir conectar a la región centroamericana de una forma más eficiente con el resto del mundo. Silvia Alfaro, desde el Caribe costarricense, nos informa. Silvia. Costa Rica inaugura este jueves la terminal de contenedores en Moín, en la provincia de Limón. La construcción de esta terminal requirió una inversión de $1.000 millones y fue diseñada, construida y será operada por la empresa APM Terminals. NTN 24 tuvo oportunidad de conversar con el presidente de la empresa y veremos a continuación extractos de la entrevista. Esta terminal es un logro para Costa Rica. El país, los exportadores e importadores locales y la comunidad tendrán un cambio radical en la conectividad con el mundo. Estamos inaugurando una terminal de clase mundial que permitirá traer embarcaciones más grandes, conectando a la comunidad y clientes locales con el mundo en una forma más eficiente. Y eso significa que genera acceso directo a las redes globales y, por lo tanto, se evitan los costos adicionales de hacer escalas y se evita la ineficiencia y las pérdidas en el proceso.
En relación con el tamaño de las embarcaciones, APM Terminals podrá atender barcos de nuevos tamaños y contenedores de mayor capacidad. ¿Nos puede explicar cómo esto potenciará las exportaciones desde Costa Rica? Con la nueva terminal podremos atender embarcaciones de un tamaño de hasta 8.500 teus, que equivale a más del doble del tamaño de las que normalmente vendrían a Costa Rica. Y el beneficio principal es el acceso directo a las redes globales en vez de realizar un transbordo de mercancía. Otro beneficio significativo es que se reduce el tiempo promedio que cada embarcación pasa en la terminal. En este momento, el tiempo promedio es de aproximadamente 40 horas y se espera que baje aproximadamente a 15 horas para generar una productividad más alta. ¿Qué viene ahora para la región de Centroamérica y el Caribe en temas de comercio y esta nueva ventana que se abre en Moín? Definitivamente esperamos que en Costa Rica se vea un aumento en el comercio exterior. Lo que hemos visto en otras locaciones es que cuando otras terminales inician operaciones, conectan mejor la región con el mundo y es esperable que veamos mejoras en el comercio. Vemos que se generan nuevos puestos de trabajo y esperamos que en Costa Rica también. Existen estudios que reflejan que el comercio nacional puede crecer un 20% en los próximos años, debido al incremento en el nivel de competitividad de Costa Rica. La terminal de contenedores de Moín posicionará a Costa Rica en el puesto número 1 de conectividad según el Foro Económico Mundial. Genera 650 empleos directos y tiene potencial para generar hasta 147,000 empleos en los próximos 10 años. Para NTN 24, Silvia Alfaro. Gracias por ese reporte, Silvia.